Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nosotros no adoramos ni alabamos a un Dios que no está aquí. Él está con nosotros, porque Él está vivo y está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Semana Santa es una semana dentro del calendario romano, como la conocemos. Pero para nosotros Semana Santa significa una semana. ¿Santa qué significa? Separada. Entonces es una semana separada para recordar a nuestro Señor, para recordar lo que Él hizo. Estuve leyendo algunas críticas y que realmente las escenas que vimos ahí de Mel Gibson, quien fue el director de esta película, realmente no han sido exagerados, han sido todavía mínimos, muy mínimos, porque la cosa fue bastante mayor y fuerte. Es más, hay unos escritos, se dice de que lo quisieron humillar tanto y lo humillaron tanto a nuestro Señor Jesús que en la cruz no lo clavaron desnudo para humillarlo solamente. Entonces la cosa fue mucho, pero mucho más grande. Pero ¿por qué fue todo eso? Porque Cristo murió por ti y por mí para que tengamos vida y vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que tenemos nosotros la entrada al Padre. Aleluya. Y sabe, mucha gente, mucha familia piensa de que esta es una reunión común y corriente, pero realmente es algo que el Señor quiso, que nosotros lo recordáramos siempre. Lo dijo en la Santa Cena: cada vez que tomemos el pan y tomamos el vino, la muerte, ¿no?, y todo lo que pasó de Jesucristo lo íbamos a recordar. Tenemos que recordarlo. Y que el vino es el nuevo pacto en su sangre, el nuevo tiempo, el nuevo testamento, la nueva herencia que nos estaba dejando a nosotros. Gloria sea al Señor. ¿Y sabes qué? La Semana Santa representa la Pascua, representa el Pesach. ¿Qué es el Pesach? Es el Pesach hebreo, que es la Pascua, que significa la liberación, que significa que la libertad de la esclavitud. Y Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo nos hizo libre del pecado. Amén. Sí, nosotros estamos celebrando, porque cada vez que había que celebrar antiguamente la Pascua, el Pesach judío, había que sacrificar un cordero. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Para perdonar los pecados. ¿Y por qué? Porque el pecado es muerte. Dice: todo aquel que peca debe morir, dice la Escritura en la antigüedad. Y por lo tanto, para librarse, una vez al año entraba el sacerdote, entraba al lugar santísimo para hacer el holocausto. Y lo interesante era de que en ese lugar, o mejor dicho, en el patio, ahí venía la gente para ofrecer sacrificio, para liberar de sus pecados, todos los años. Y sucedía de que cada vez que, como decía hace un momento, había un intercambio de muerte entre el cordero y la persona. El que había pecado venía una vez al año al templo, al atrio, y traía su cordero. Voy a pedir a mi hermana María que se ponga de pie. Póngase de pie, hermana, por favor, un momento. Venga por aquí, voy a hacer una demostración. Probablemente yo venía como pecador al templo y traía mi cordero. ¿Para qué? Para que ella muera por mí, por mis pecados. Porque solamente se podía limpiar los pecados con sangre, derramando sangre. Y por lo tanto venía el sacerdote, tomaba el cuchillo y antes de matar al cordero, ¿no?, el pecador tomaba la cabeza del cordero, haciendo la suplantación, y venía el sacerdote y la degollaba y la mataba. Estábamos haciendo un intercambio de vida, un cordero por el pecador. Gracias, mi hermana. Y eso es lo que significaba la muerte de Jesús,
Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, un Cordero limpio, santo, inmolado, sin pecado, murió por ti y por mí. Se derramó sangre, se hizo el intercambio. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, que otra persona tomó nuestro lugar por todo lo que nosotros hemos hecho. Hoy celebramos nuestra Pascua, hoy celebramos a Jesucristo. Sé que hay mucha gente que ha estado celebrando, pero de manera diferente. Celebrando, ¿no?, tratando o destruyendo sus cuerpos en celebraciones vanas, y eso no es celebrar Semana Santa. Otros están muy acongojados, llorando porque Cristo ha muerto y no entienden aún que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Cristo está aquí en este momento contigo y conmigo. No entiende aún que Él ya no está en la cruz clavado, sino que Él está a la derecha del Padre. Y ¿sabes qué? Nosotros debemos de gozarnos, pero recordar nuevamente, como dije, lo que Jesucristo soportó. Jesucristo soportó el dolor, soportó la humillación, soportó la vergüenza, como dije en su momento. Incluso lo avergonzaron, insultándolo, escupiéndole en la cara, burlándose de él, diciéndole de que, poniéndole una corona de espinas, poniéndole una caña en su mano como cetro. Se burlaron, lo golpearon, pero él todo soportó por amor a ti y a mí. Yo recuerdo, yo me imagino el momento, yo estaba compartiendo en esta semana esta parte, yo me imagino cómo Jesús se sentiría, hermanos, cuando en Jerusalén, estando ya la fiesta de la Pascua por iniciar, el Shabbat, Jerusalén, que estaba en una meseta, y el monte de los olivos, que estaba en la parte baja, que se ve un camino allá en Jerusalén, y él estaba con sus discípulos abajo orando. Me imagino yo a Jesús arrodillado ahí en la piedra, en la roca, y él levantando la mirada y viendo una fila de soldados con antorchas yéndolo a este lugar para prenderlo, al Getsemaní. ¿Se imagina cómo Jesús se sentiría en ese momento? Porque recuerden que Jesús era hombre también. Tenía miedo, tenía frío, tenía alegría, gozo, tenía tristeza, lloró delante de la tumba de Lázaro. También tenía frío, calor, tenía hambre, tenía sed. Era como tú y yo. Imagínate él ver la escena, imagínate la escena, él bajando ese grupo de personas con antorcha y Judas adelante. Y él decía, el Señor decía: Señor, por favor, aparta de mí esta copa si te es posible. Señor, aparta de mí esta copa. Digo, menino, aparta esta copa de mí si te es posible, decía él. Y al no escuchar la respuesta, porque sabía cuál era la respuesta, él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Desde ese momento, hermanos, cuando él se puso de pie, después de haber estado sudando sangre, él se levantó y el Señor no lo abandonó. Envió un ángel para animarlo, para fortalecerlo. Él se paró y no dijo nunca más una palabra. Él fue de ahí directamente a la cruz, sin decir absolutamente nada. Solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Él lo hizo con mucha valentía. Quiero que comprendas y recordemos que Jesucristo fue muy valiente también. Así como tuvo temor, fue valiente cuando dijo: voy a hacer lo que el Padre me ha dicho. Fue obediente hasta la muerte en cruz. Pero en esta mañana de domingo de resurrección no debemos entristecernos, porque Cristo creo que no quiere que nos entristezcamos. Por el contrario, que seamos felices, que nos gocemos por todo lo que Él ha hecho. Por eso decimos: Él vive, Él está vivo y Él ha recibido toda la honra del Padre desde siempre y ahora más aún.
Y miren, vamos a ir, pero vamos a aprender primeramente qué es luego de su resurrección, todo lo que pasó, pero también vamos a aprender lo que Él nos ha enseñado en este último tiempo de su estancia aquí en la tierra. Quisiera que me acompañes, por favor, a Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, y vamos a entender esto. Y dice la palabra de Dios así. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, o sea, después de resucitado. ¿Ves? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren lo que dice en el verso 3. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Sin dudar, Él estaba vivo. No había manera de dudar que Él había sido y que Él estaba vivo. Y esos 40 días, Él no estuvo paseándose, Él estuvo enseñando. ¿Y qué es lo que enseñó? Y vamos a entrar a eso. Primera parte, primer punto. Nos enseñó el poder de Dios. Nos enseñó que Dios es todopoderoso. Mateo 28:1, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo nació en Belén? Toda la creación se manifestó de una manera tremenda. Cuando Él murió, hubieron también cosas grandes y espectaculares. Y ahora que resucitó, continuó viéndose cosas grandes. Miren, uno de ellos, les decía, en Belén cuando nació, vinieron los arcángeles, cantando, gloria, gloria sea el Señor, hosana en las alturas, decían los arcángeles, o los querubines, perdón. Y también vinieron ángeles. Vino el ángel Gabriel a hablar con María. Estuvo los ángeles invitando a los pastores que estaban en el campo para que vayan a ver al rey, que había nacido el rey, el Salvador. Todo un espectáculo. El cielo, hubo un gran concierto de estrellas, la que conocemos, la estrella de Belén. Toda la creación estuvo en medio de su nacimiento. Y todo el poder de Dios durante su muerte. Vamos, acompáñame por favor a Mateo capítulo 27, verso 51. Mira lo que sucede cuando Él muere. Dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! Para mí esto es espectacular. Este es uno de los versículos que a mí más me encanta. Porque cuando Él muere, ese velo que era una cortina gruesa, que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la preposición. Hermanos, donde estaba el arca de la gloria, ese velo se raja, se rompe, y con un gran significado.
El significado es que no solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ya entrar, ahora todos podemos entrar por gracia de Dios y por los méritos de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Aleluya. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? ¿Sabes? Gracias a Él podemos entrar al Padre en cualquier momento, en cualquier tiempo, ya no solamente una vez al año. Ahora podemos hacer cada minuto, cada hora, cada día podemos estar con el Señor, si es que tú lo quieres, pero no en tus méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, vimos cómo la tierra tembló, un gran terremoto, no sé qué grado será, pero dijeron es un gran terremoto. Pero un gran terremoto, ¿te imaginas aquí un terremoto fuerte en la cual podamos ver las rocas que están afuera partirse en dos? ¿Te imaginas el poder que tuvo que haber en ese momento? Y sobre todo esas rocas estaban sobre las tumbas de obviamente de muchos muertos. Y cuando se parte esa roca, se levantan del sepulcro los que habían muerto, pero los santos que habían muerto. ¿Quiénes son santos? ¿Qué dije que significa santos? Separados. Se levantaron los santos, los separados para Cristo, los separados para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Somos santos, apartados para Dios. Así que cuando el Señor, como dice en 2 Tesalonicenses, venga con voz de trompeta y levante a aquellos que están dormidos, nosotros los santos partiremos primero, y después todos aquellos que estén vivos serán transformados y llevados con Cristo. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Debemos ser santos. Debemos ser santos apartados para Él. Aleluya. Y la verdad, como te digo, esto para mí es espectacular, porque esto es solamente la muestra del poder de Dios. Es un botón de la muestra de lo que va a hacer en el futuro. Si ya lo hizo, si los profetas anunciaron a Jesucristo y se cumplió, y Jesucristo nos muestra todo el poder de Dios en esa época, ¿qué cosa no va a suceder en el futuro? Lo mismo y mucho más. Por eso el Señor dijo que nosotros veríamos cosas mayores, más grandes, que los discípulos harían cosas más grandes. Nosotros, aquellos que seguimos al Señor, haremos cosas mucho más grandes y maravillosas. Aleluya. ¿Sabe? Y te imaginas esta escena, que alguien que había muerto hace un año atrás, que imagínate un tío, un abuelo que haya muerto hace un año atrás, de pronto a los días viene y: hijita, soy yo. Hijita, soy yo. Tú sales y ¿qué haces? Si fuera la suegra de repente, no. Abres la puerta y dices: tío, y lo abrazas, ¿no? A tu sobrino, a tu primo, a aquel que ya había partido, a tu padre o a tu madre. Eso era espectacular. ¿Te imaginas cómo lo que estaría sucediendo, todo el acontecimiento que había en ese momento? Fue grande, hermanos. Y eso nos dice que Jesucristo está vivo, que Jesucristo tiene el poder. Dios es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso. Mateo 28:5, acompáñame. Dice: mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mira lo que dice en el verso 6, es impactante, que dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Él ya lo había dicho, que iba a resucitar al tercer día, y el ángel estaba corroborando lo que Jesús había dicho.
porque todo lo que Él dice se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. La primera enseñanza: Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? La segunda, que Jesús tiene toda la autoridad. Acompáñame a mismo Mateo, verso 18. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Lo que el Padre le había dado era toda lo que en el original dice la eusosía. ¿Qué significa la eusosía? Significa todo poder, todo derecho, toda autoridad. Todo poder, todo derecho, toda autoridad. Y esta es otra palabra que me emociona. ¿Sabes por qué? Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Aquí hay la misma palabra, eusosía. Y mira lo que dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, Jesús, a los que creen en su nombre, les dio eusosía de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos la potestad, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor? Aleluya. ¿Sabes? Gloria sea a Él. ¿Sabes? Dios le dio toda esta autoridad. No solamente en los cielos, en la tierra, debajo de ellas y en todo, en todas las latitudes. ¿Sabes? Esta segunda enseñanza nos está diciendo que el Señor Jesucristo tiene el señorío total del universo. Algunos dicen multiuniverso y están hablando de más, no importa. Todo lo que se pueda descubrir ya lo hizo el Señor. Él es soberano y Señor. Por eso el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya. Pero acá nos habla algo más, hermanos. La tercera enseñanza es que no solamente somos llamados hijos de Dios, sino también nos da una labor, nos da una comisión, un trabajo. Vamos al 19, por favor. Verso 19. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo, sí, está en Mateo. Estamos en Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, con el poder de Jesucristo, Jesucristo le dice a los apóstoles, a sus discípulos, les dice que debemos de hacer, ¿qué? Discípulos. Di discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Discípulos. Y mira, ve, observa de que no está diciendo que tenemos que hacer hinchas de Jesucristo. No tenemos que hacer fanáticos de Jesucristo. No es hacer solamente miembros de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos, seguidores netos de Jesucristo. Porque hay muchos que son hinchas, hay muchos que son fanáticos de Jesucristo, pero no son seguidores de Jesucristo. Recuerdo, seguro voy a decir algo y la pastora se va a acordar. Teníamos una hermanita que era muy fanática de Jesucristo. Y un día, en la tarde, después del servicio, terminábamos de almorzar y me tocan el timbre. ¡Ring! Y yo bajo, dije, seguro para atender a alguien, y me dice: perdón, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, le digo.
Bueno, la señora tal con su hermana tal ha ido a mi negocio. Ah, ¿y qué pasó? Está en la comisaría. Oh, ¿qué ha pasado? Es que entró a mi negocio con su Biblia, porque era esta fecha de, ¿cómo se llama? El Día de la Amistad. Y en el restaurante había pues familias y parejas comiendo. Y entró con su Biblia y dijo, entraba a las mesas, le decía: fornicarios, adúlteros, el Señor los llevará, los quemaré en el fuego eterno. Y no solamente eso, sino agarraba la Biblia y se lo tiraba en la cabeza así: arrepiéntete. Y dice que nunca faltó por ahí alguien o una mujer que se levantó y la empujó y empezó la gresca y rompieron todo. Y me dije: ¿es miembro de su iglesia? Cada vez, dije yo, tenía ganas de decir 7 veces no, pero dije así: ya no se preocupe, yo voy a hablar. Era una fanática de la iglesia, fanática de Cristo, pero su vida no estaba bien. No estaba bien. Su vida desordenada con su familia, lamentablemente. Y eso es ser un fanático. Teníamos también hinchas de la iglesia, hinchas que daban la vida por la iglesia, ¿no? Por la iglesia, pero también su vida estaba completamente destrozada. Una noche ya había caído la noche, igual me tocan el timbre. Me tocan el timbre de la iglesia y siempre me encontraban, no sé por qué. Me encontraban ahí y me tocaban y decían: ¿usted es el pastor Watanabe? Sí. Porque hay me dice un miembro de su iglesia que está allá, me ha pedido que lo llame. Ok, voy, camino unos pasos. Y lamentablemente era una dama que estaba en el suelo, en la acera, mal, ebria, mal. Y estaba tan mal que decía, a todo el mundo le decía que pasaba por ahí: por favor, avisen al pastor Watanabe que venga, ella es de mi iglesia. Así que no se preocupe, yo la atiendo. Fui con otra hermana, la levantamos, la llevamos a su casa y le decíamos: hermanita, ¿por qué si sigues así? Conozco un lugar, una casa en la cual te pueden ayudar, le dije. BBM creo que se llama, le digo. Y me dijo: de ahí vengo. Entonces te voy a volver a llevarle. No, estaba mal, pero eran personas hinchas que su vida todavía salían gozosas de la iglesia, pero continuaban sus vidas así, mal, completamente mal, haciendo las cosas indebidas. No eran mansos, porque lo que Dios quería decir cuando Jesús le dijo a sus discípulos para que sean bautizados, para que sean enseñados y para que guarden todas esas cosas que yo te he enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué tenemos que tener aquí dentro? Uno, que seamos mansos y humildes, que escuchemos la palabra de Dios en la primera y lo tengamos aquí, que no seamos soberbios, que tengamos misericordia y no enjuiciar todo lo que escuchemos, porque muchas veces enjuiciamos o le buscamos las cosas negativas inmediatamente. No debemos de ser así. Debemos de ser amables, debemos de amar al prójimo, tratar a la persona que está a tu lado o cerca a ti de una manera como a ti te gustaría que te traten, no siendo déspota, no siendo soberbio, como mirándolo hacia abajo. El Señor, o mejor dicho, Pablo nos decía de que más bien que miremos
a los otros como si fueran mejores que nosotros, para poder ser humildes, para sentirnos humildes, para no llevarnos o no llegar a ser soberbios. Que te ames a ti mismo, como para evitar que te hagas daño, haciendo cosas que te va a hacer daño a la larga o a la corta, no solamente en tu cuerpo, sino en tu vida, en tu honra. Cuídate, que nada te avergüence. Ámate, porque muchos de repente hoy podrán, si les digo que hagan un flashback, de repente encontrarás en tu pasado que hay algo que te avergüenza, para que no vuelvas a estar así, para que no vuelvas a estar así. Eso es lo que quiere el Señor, que guardes todo eso, pero sobre todo que ames a Dios, valga la redundancia, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón y guárdalo a Él. Que nada interrumpa tu amor a Dios. Que Dios sea lo primero. Y esa tercera enseñanza es hacer discípulos. Que sean discípulos de esa manera. No hacer hinchas, no hacer fanáticos, sino discípulos. Cuarto, el cuarto punto que nos enseña el Señor en estos tiempos, en estos días, es en el verso 20, segunda parte, dice, Mateo 28, 20, segunda parte dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe lo que nos dice? Que nunca nos abandonará. Siempre Él va a estar con nosotros. Siempre Él va a estar contigo. Cuando creas sentirte solo o sola, no estás solo, porque Jesucristo está contigo, porque así lo prometió. ¿Cuánto dices amén? Hermano, tenemos una gran promesa y Dios no miente. No es hombre para mentir. Él lo hace, lo hará y lo seguirá haciendo por siempre. Y todavía culmina diciendo: hasta el fin del mundo. Amén. Como poniendo su firma, su sello, su autoridad. Así se hará. Así que no dudes, nunca, absolutamente nunca dudes que Él siempre estará contigo en las buenas y en las malas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos sus obreros, hermanos. ¿Qué tenemos en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Egocentrismo? ¿Queremos solamente hacer nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras pasiones? ¿Qué es lo que estamos dando nosotros para Dios? ¿Vamos a vivir para nosotros o vamos a vivir para Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora que sabes que Dios quiere que seas discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a poner por delante? ¿Tu vida o el Señor? Hermanos, no seamos fans nuevamente, no seamos hinchas, seamos discípulos. Quienes quieran ser mis seguidores deberán ser seguidores de Jesucristo. Así dijo San Pablo: sed imitador de mí, de la misma manera como yo soy imitador de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren hacer discípulos? Tienes una tarea ahora. Amén. Y una vez más, dile a tu vecino y atrás, adelante, dile: Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Cristo está con nosotros. Cristo estará siempre con nosotros. Hoy celebramos esa Pascua, esa nueva Pascua en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a celebrar. Bendito Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho. Porque desde la antigüedad, desde el principio, Señor, desde el Génesis, Señor, tú estableciste, Señor, a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estableciste, Señor, porque sabías que el hombre no iba a poder con ese pacto, Señor, que diste a tu pueblo. Y hoy, Señor,
nos has dado el Pesaj, nos has dado la Pascua, la libertad, la independencia de esa esclavitud, Señor, que es llamada el pecado, llamada muerte. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has liberado de la muerte eterna. Gracias por Jesucristo. Gracias por la valentía de tu Hijo, mi buen Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, por ese nuevo pacto en tu sangre, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tendrá vida eterna. Gracias te damos. A ti sea toda gloria, toda honra. Te pido, Señor, que hasta aquí, para aquellos que hasta aquí han estado apartados de Dios, aquellos que han pecado, aquellos que mi buen Dios, se han olvidado de ti, Señor, establecemos, Señor, un nuevo día, un nuevo comienzo, para que tú, mi buen Dios, los bendigas, para que tú, mi buen Dios, los restablezcas, Señor, como cual hijo pródigo. Gracias, Señor, te doy. A ti sea toda gloria. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. El Señor los bendiga. Amén. Amén.